Muy buenas a todos mis hechiceros de grado especial, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a hablar del capítulo 240 de Jujutsu Kaisen. Y es que a pesar de que muchos no lo crean, ha estado muy bueno. Es que este capítulo te mete una tensión bárbara en cuanto a la pelea entre Takaba y Kenjaku. Además de que también descubrimos cuál era la intención por la cual mandaron a Takaba a pelear contra Kenjaku. Entonces, en el día de hoy vamos a analizar y hablar sobre el capítulo 240 de Jujutsu Kaisen, que está muy bueno. Entonces, ahora sí, sin más introducción, comencemos con el video. Bueno, para comenzar vamos a hablar en el orden de los acontecimientos. El comienzo del capítulo. A ver, al comienzo podemos ver la razón por la cual Takaba fue enviado a pelear contra Kenjaku. A ver, aquí ya hay una cosa que se confirma, y es que lo enviaron como peón, pero no porque lo subestimaran o infravaloraran, todo lo contrario, porque precisamente necesitaban enviar a alguien con instinto asesino o una técnica muy poderosa para poder hacerle frente a Kenjaku, para hacerle un ataque sorpresa. Entonces, entre lo que se nos reveló, sabemos que el ángel, sí, este hechicero que posee Kurusus y que encarnó dentro de ella, habló de hacerle un ataque sorpresa a Kenjaku. Y la persona que sugirió para enviar fue Takaba. ¿Pero por qué razón? Esto lo había hablado anteriormente, pero creo que no lo había alcanzado a subir. Y es el por qué lo enviaron. O sea, se supone que hasta el momento nadie sabía cuál era la técnica maldita de Takaba. Ni siquiera él mismo lo sabe. Y no es que hayan visto muchas peleas de él como para intuir cuál era su técnica maldita. Pero al parecer el ángel sí sabía cuál era su técnica y la comparte con los demás, haciendo que estos comprendan la importancia y el poder de Takaba. Además, una cosa que aquí vi muy buena es que el ángel se centró en decir que no debían decirle el funcionamiento de su técnica, o sea, el funcionamiento de la técnica maldita de Takaba, a nadie, inclusive ni siquiera a él mismo, porque podría afectar su funcionamiento. O sea, esto en parte tiene bastante sentido. Por un lado, no decírselo a nadie, porque si la gente sabe cómo funciona su técnica maldita, obviamente sabrán su debilidad y cómo contrarrestarla. Sí, esta técnica maldita, a pesar de que es muy poderosa, o sea, tiene un poder muy absurdo, también tiene una debilidad igual de absurda. O sea, el poder absurdo es que el personaje puede manifestar en la realidad cualquier cosa que se imagine. Y su debilidad es totalmente igual de absurda. Si la persona logra hacer que Takaba piense que algo no es gracioso, pierde su técnica. Si logran hacer que Takaba pierda su humor, su gracia, que sienta que algo no tiene gracia o pierda el sentido de la gracia, se acabó para él. No podrá activar la técnica y no se va a poder ni defender, ni atacar, ni nada. O sea, si la gente supiera su funcionamiento, Takaba sería una presa muy fácil. Y por el otro lado, en el lado de Takaba, la razón para que ese no debe saber cuál es su funcionamiento es porque eso también es una debilidad. ¿Por qué razón? Porque piénsalo, si Takaba supiera que su técnica funciona porque algo le haga gracia y así manifestar una realidad, entonces él estaría constantemente pensando en hacer situaciones graciosas, y principalmente si de verdad son graciosas para él o no. O sea, empezaría a dudar de si lo que está haciendo es gracioso y de si eso puede activar su técnica. Entonces, el saber si su técnica hace gracia o no, en parte es una gran debilidad para él, porque él lo pondría en un punto muy pensativo y eso haría que su técnica decayese en sí. Por lo tanto, eso también es una debilidad bastante ridícula, por así decirlo, porque se supone que su técnica debería ser conocida por él como cualquier hechicero. Conocer su técnica la hace más poderosa. En el caso de Takaba es todo lo opuesto. Él pierde poder al conocer más acerca de esto. Bueno, ese era un principio que hablaron sobre la técnica de Takaba y el por qué debían enviarlo a él. Entonces todos terminan estando de acuerdo y envían a Takaba a la pelea contra Kenjaku. Obviamente teniendo la confianza de que este no puede ser derrotado y va a lograr ganar suficiente tiempo para hacer un ataque de sorpresa, que eso es lo que están pensando hacer contra Kenjaku. Ya que entre el análisis que ellos mismos hicieron, dejaron en claro que no servía de nada ganarle a Sukuna si Kenjaku lograba cometer su plan, el cual era acabar el juego del sacrificio y empezar la asimilación
de todos los humanos con Tengen. O sea, no servía para nada vencer al cabrón de Sukuna si nadie vencía a Kenjaku. Entonces tienen que mantenerlo ocupado para que este no mate al resto de jugadores y de esa manera darles tiempo para acabar con Sukuna y después seguir a acabar con él. Entonces Takaba está cumpliendo esa función perfectamente aquí. Al tener un poder tan roto, no puede ser lastimado y puede estar peleando constantemente contra Kenjaku, haciéndole perder el tiempo. Entonces ya vas viendo la funcionalidad de Takaba. Sí, la razón por la que fue enviada ahí era porque ya conocían cuál era su poder. Y ahora pasamos al siguiente punto. Y es el punto de la pelea entre Kenjaku y Takaba, que era algo que nos habíamos quedado en el capítulo pasado. Entre lo que podemos ver, a ver, ya es algo obvio que Takaba estaba teniendo mucha ventaja sobre Kenjaku. O sea, Kenjaku estaba dedicándose una y otra vez a atacarlo sin lograr ningún efecto sobre él. Además, en el capítulo se logran mostrar escenas que demuestran cómo funciona bien la técnica de Takaba. Por ejemplo, evitar ataques de maldiciones de Kenjaku haciéndose pasar por un cartoon y haciendo como si nada realmente le doliera. Entonces no sufría ningún tipo de efecto. O sea, todos los ataques que Kenjaku le estaba propiciando a Takaba en esa pelea no hacían ningún efecto, y eso hacía que Kenjaku comenzase a pensar qué era la técnica que este tenía. Entonces, después de un par de veces de atacarlo y que Takaba manifestase su técnica maldita con situaciones graciosas, Kenjaku más o menos logra intuir qué es lo que Takaba hace. Y es que el tipo puede manifestar en la realidad cualquier cosa que imagine. O sea, ya lo intuyó bien, mas no ha dado con el punto central de su funcionamiento. Entonces él mismo dice que se tiene que andar con cuidado, porque ni sus 1000 años de hechicería ni sus 1000 años de conocimiento le va a servir contra la técnica de Takaba. Por lo tanto, tiene que buscar su debilidad, porque toda técnica poderosa también tiene su punto débil. Entonces empezó a hablar con Takaba para ver si podía encontrar algún punto débil. Y aquí ya es donde vamos al punto siguiente, y es acerca de la debilidad en este momento de Takaba, en este punto de la pelea entre Kenjaku y él. Y es que sin querer, Kenjaku, mientras va hablando con Takaba e intenta saber un poco más acerca de él, termina percatándose que Takaba realmente lo que hace es tratar de dar risa con lo que hace. Pero en ese análisis que hace se equivoca en una cosa. Y es que Kenjaku piensa que la razón por la que Takaba hace toda esa clase de cosas, o sea, manifestar cosas en la realidad, es porque tiene confianza en sí mismo, y la razón por la que son graciosas es porque Takaba es un comediante y quiere expresar su trabajo o su profesión en esas manifestaciones. O sea, realmente no sabe cuál es su técnica en sí. O sea, se da cuenta de la mayoría de cosas, más no del punto central de la activación. Se da cuenta de que las cosas que hace Takaba es para dar gracia. Y la segunda es que en parte todo eso viene de su confianza, que realmente es importante para un comediante tener confianza para poder hacer reír a su público. Entonces lo que hace Kenjaku es bajar el autoestima de Takaba, haciéndolo sentir como un mal comediante, con que nada de lo que él hace realmente hace gracia, para que se bajen sus ánimos y empiece a sentir que no es alguien gracioso, ¿vale? Y de esta manera, entonces, si él piensa que no es gracioso, su técnica no se activa. Y eso se puede evidenciar perfectamente cuando Kenjaku logra asestarle un buen golpe y que este sí le hace efecto. Entonces, ya Kenjaku, sabiendo que lo que tiene que hacer es bajarle la autoestima a Takaba, lo que está haciendo es meterle unos buenos golpes mientras va destruyendo poco a poco su autoestima. El punto aquí es que Kenjaku, o sea, por un lado piensa que lo está atacando bien, pero en parte lo está atacando mal, porque él piensa que solo bajando su autoestima es que puede hacer que Takaba no manifieste su técnica maldita. Entonces él lo está atacando tratando de bajarle la moral, pero él realmente no sabe que la técnica se activa siempre y cuando a Takaba le haga gracia a algo. O sea, no tiene que hacerle gracia a los demás, sino que tiene que hacerle gracia a él mismo. Y luego pasamos a las siguientes escenas, que esto realmente es puro cine, cuando Kenjaku empieza a acorralar a Takaba. O sea, empieza a bajarle la moral, empieza a golpearlo y a bajarle la moral cada vez más,
que Takaba se pone en un punto muerto en el que intenta demostrar que sí es gracioso, hasta autoconvencerse a sí mismo de que sí es gracioso. Entonces Kenjaku le baja totalmente más la moral cuando le muestra la crueldad, su propia crueldad, mostrándole el cuerpo ya destruido de Hassenoki, que fue el que mató antes de que llegara Takaba, mostrándoselo y haciendo que Takaba quedase impactado. A ver, en esa escena pasa algo muy chévere, una de las dos. Por un lado, en este momento Takaba se da cuenta que Kenjaku realmente no es gracioso, sino que es alguien cruel y que no tiene sentido tratar de hacer comedia con él, o sea, no es gracioso hacer comedia con él. Y por el otro lado, comienza a pensar cuál fue la razón por la que se volvió comediante, la razón por la que quería hacer reír a los demás. Y entonces aquí te das cuenta que en el próximo capítulo va a venir un flashback. ¿Y qué pasa? Con los flashbacks en todos estos animes y series de shonen es que siempre después de que transcurren estos, el personaje se levanta con un poder bien chetado y logra vencer a su oponente, o por lo menos plantarle bastante cara. Por lo tanto, cuando Takaba tenga su flashback, se dé cuenta cuál es la verdadera razón por la que hacía reír a los demás o por la que se haya vuelto comediante, y se dé bien cuenta de eso, volverá a subirse su moral y ahora sí a pelear contra Kenjaku usando su técnica maldita, dándose cuenta que no importa todo lo que él diga y lo que él piense, mientras él piense que él es gracioso e intente hacer reír a los demás, todo está bien para él. Así a los demás no les haga gracia. Y entonces ahí irá la pelea fuerte, porque entonces ahora volverá a inclinarse la balanza. Ya no va a ser Kenjaku el que esté en ventaja, sino ahora va a ser Takaba el que esté sobre Kenjaku y empiece a darle su buena madriza. Porque acuérdense el primer punto que nombré, Takaba se da cuenta de que Kenjaku es malvado y que es bastante cruel, además de un asesino. Entonces ya esto lo va a utilizar para esta vez sí asestarle una buena cantidad de golpes y hacerle bastante daño. Y ahí pues que comienza a transcurrir el plan de el ángel, y por ahí de pronto alguien aparezca para darle un golpe de gracia a Kenjaku o para derrotarlo de una vez por todas. Pero de por sí el capítulo fue brutal, brutalísimo, ¿no? Es que estuvo muy bueno desde el comienzo, cuando te empiezan a mostrar el plan, luego te ponen la pelea de Takaba contra Kenjaku para confirmarnos aquello que pensábamos todos, que analizamos pues las técnicas malditas, por lo menos la de Takaba, y es que Kenjaku no tendría posibilidad contra este. Y después nos muestran la debilidad de la técnica de Takaba, haciéndonos ver en vivo y en directo aquello que el ángel dijo que iba a pasar si alguien sabía cuál era el funcionamiento de la técnica de Takaba. Si alguien lograba darse cuenta de cómo funcionaba su técnica, ¿qué era lo que podría hacer? O sea, podría empezar a hacer que Takaba estuviera en desventaja, que es lo que ocurre después cuando Kenjaku más o menos alcanza a intuirlo al 100%, por ahí en un 80% lo intuyó, más el otro 20%, que es el importante, no lo hizo. Entonces también se muestra esa parte, y por último se muestra esa evolución de personaje por parte de Takaba, en donde él mismo empieza a razonar sobre su vida y sobre lo que hace, que eso es totalmente puro cine. Ver cada viñeta, cada panel en el cual Takaba se ve como desesperado, como una especie de vacío, tratando de ver quién es realmente, es puro cine. Y ver como Kenjaku intenta aplastarlo y luego intenta bajarle su moral al punto de que sienta terror. Es totalmente brutal. O sea, el próximo capítulo va a ser flashback y madriza para Kenjaku. Posiblemente también alguien aparezca en el próximo capítulo, tal vez Maki o alguno, para darle su buena mano de golpes a Kenjaku, y pues poco más. Takaba no va a morir, yo pensaba que iba a morir, pero por lo menos en este capítulo todavía sigue vivo, y pues se nos está mostrando una especie de escena tipo Dragon Ball, en la cual parece que el personaje principal o el personaje que está peleando, el bueno, va a ser derrotado, pero luego pues aparece su power up y ¡pa! Cambia la balanza totalmente. Entonces, en conclusión, el capítulo ha estado 10 de 10. El que diga que está malo está totalmente errado. Si quiere ver peleas, póngase mejor a jugar Street Fighter. Y pues ahora sí, sin nada más, hemos acabado con el video. Si les ha gustado, denle su buen like, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube siempre los notifique cuando yo suba un video nuevo, que es casi diario. También coméntenme aquí en la caja de los comentarios qué les ha parecido este capítulo a ustedes y qué les ha parecido el tema presentado en el video.
Y pues ahora sí, sin nada más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. I will become